Vamos a abrir ahí donde usted pueda leer aquí al frente. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, os conviene, es el mejor negocio que ustedes pueden tener en sus vidas. Y es este, dijo el Señor Jesús, y es que yo me vaya. Porque si yo no me voy, si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiero pedirles que podamos orar. Padre, en esta mañana maravillosa te damos gracias una vez más por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor Padre, para alabarte, para adorarte, para exaltarte, para poder compartir como familia, como hermanos. Pero sobre todas las cosas venimos a darte a ti, Señor, un poquito de lo tanto que tú nos das. Hoy, Señor, en el día del Señor venimos a buscar tu rostro, a darte alabanza, a darte adoración, Señor. Pero también venimos a recibir, porque tú eres un Dios cuya naturaleza es de bendecirnos, de edificarnos y de darnos continuamente. Por eso hoy, Señor, venimos a recibir lo que tú, Señor, tienes como alimento para nuestras vidas. Disponemos todo nuestro corazón para recibir tu palabra. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que lo que mi naturaleza humana no me permita poder transmitir a tu pueblo de este mensaje que has puesto en mi corazón, que seas tú complementándolo, perfeccionándolo, Señor, y aún aumentándolo en el corazón de cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y tu iglesia dice amén y amén. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús, en el momento en que Él tiene que cumplir el paso que sigue, no sé si me doy a entender, en el momento en que Él tenía que dar el paso más importante en la misión que se le había encomendado, y esta era que Él tenía que venir a dar su vida en la cruz del Calvario. Él tenía que venir a derramar hasta la última gota de su sangre. Dice la palabra de Dios que él tenía, vamos a decirlo así, un lío, un pequeño conflicto o un gran conflicto. Y él necesitaba convencer a sus discípulos que era lo mejor para sus vidas, que era lo más conveniente, que era el mejor negocio. Y este era que lo dejaran ir, que lo dejaran cumplir con el propósito y con el plan que el Padre le había encomendado. Yo quisiera que nos pusiéramos un momento en las sandalias de aquellos hombres, en las sandalias de aquellos hombres los cuales fueron escogidos. Es que ellos fueron escogidos por Dios a través del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesús. Fueron escogidos para venir a ser los discípulos del ministerio maravilloso que el Señor Jesús desarrollaría sobre la faz de la tierra. Yo no me puedo imaginar tal privilegio, tal honor tan grande el cual ellos estaban recibiendo. Yo no sé si ellos estaban dando cuenta de lo que estaban recibiendo. Yo me imagino que no se estaban dando cuenta de lo que estaban viviendo, de lo que estaban recibiendo, de lo que el Padre les estaba dando como un regalo maravilloso. Pero en el momento en que el Señor Jesús les dice: os conviene que yo me vaya, yo sí estoy seguro que ya ellos habían degustado del poder y de la gloria que el unigénito Hijo del Dios vivo había traído sobre la faz de la tierra. Y cuando el Señor les dice: os conviene que yo me vaya, yo me imagino que ellos inmediatamente pensaban: ¿cómo nos va a convenir que te vayas? Tienes apenas 33 años de edad, eres menor casi que todos los que estamos aquí, con excepción de Juan. Pero además de eso, estás en el, como dicen, en el apogeo de tu ministerio. Nosotros te hemos visto cómo haces milagros de multiplicación de alimentos, pero no para nosotros
nosotros, no en medio de nosotros, porque eso era ya para ellos costumbre. Ellos veían cómo la providencia divina, cómo la prosperidad del reino de los cielos alcanzaba sus vidas. Pero Él los vio, ellos lo vieron hacer milagros de multiplicación a miles y miles de personas que quedaban saciadas, desmayadas en el césped por causa de que habían comido hasta saciarse. Dice la palabra de Dios, ellos lo vieron cómo le devolvió la vista a los ciegos. Pero no solo eso, sino también vieron cómo un hombre que no tenía ni el ojo, ni el párpado, ni las pestañas, no tenía nada, como el Señor, a través del poder que fluía a través de la vida del Señor Jesús, formaba el ojo, pestañas, todo volvía un poder recreador, un poder sanador, un poder libertador. Ellos veían cómo los espíritus inmundos gritaban y salían huyendo, literalmente salían huyendo. Ellos veían cómo los paralíticos volvían a caminar, y no solamente eso, sino aún hasta los muertos, porque ellos estuvieron ahí cuando Lázaro resucitó. ¿Y usted sabe lo que es que el Señor les diga: os conviene que yo me vaya? ¿Quién de los que estamos aquí presentes diría: sí, sí es cierto, ve a morir en la cruz? Ninguno de nosotros. Todos estaríamos dispuestos simplemente a abrazarlo y a decirle: te suplicamos, te rogamos por lo que más quieras, que te quedes aquí con nosotros. Cualquier ser humano daría todo lo que tiene, cualquier ser humano daría todo lo que es para poder haber sido uno de los 11, porque yo no quiero ser de los 12, vaya a ser Judas, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Por eso dije, cualquiera hubiera dado lo que sea por ser uno de los 11 escogidos por el Maestro. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús trata de hacerles entender a sus discípulos que les conviene que Él se vaya, porque entonces dice: les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará toda verdad. Y Él trataba de todas formas de explicarles cómo era el asunto, mas ellos no comprendían, no entendían. Y es que cuando nosotros no logramos comprender y entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos estamos privando de uno de los más grandes, maravillosos y extraordinarios milagros de transformación divina en nuestras vidas. Porque cuando nos damos a la tarea, con muchos años de pastor, me doy a la tarea de examinar los tipos de cristianos que podemos ver en medio de las congregaciones. Lamentablemente nos vamos a topar cristianos que son carnales. No estoy hablando de un cristiano pecador, estoy hablando de un cristiano carnal. Cuando uno dice un cristiano pecador es como una contradicción, pero bueno, existen cristianos pecadores. Pero estoy hablando, dice Pablo, que de esas cosas ya ni hablemos, ¿verdad? Así que vamos a hablar del cristiano carnal. ¿Cuál es el cristiano carnal? El cristiano carnal es el que trata de salir adelante de en medio de todas las situaciones de su diario vivir a través de sus fuerzas, a través de su empuje, a través de su trabajo, a través de que piensa y piensa y piensa y piensa y sigue pensando a ver cómo le hace, qué negocio levanta, por dónde le entra, qué situación hace para poder salir adelante en medio de un mundo que cada vez es más demandante. También nos vamos a la tarea de darnos un vistazo de que hay cristianos emocionales, almáticos les llamo yo, cristianos almáticos. El cristiano carnal, usted lo va a escuchar siempre orando así. Él siempre ora por las finanzas, por la economía, él siempre ora por su negocio, él siempre ora por las empresas, él siempre está sobre lo material, él siempre está sobre las cosas físicas. El cristiano almático, entiéndase, el cristiano emocional, es aquel que es gobernado, valga la redundancia, por sus emociones, por sus sentimientos, la mayoría de ellos totalmente deformados, desordenados, con vacíos, con caos, con las tinieblas sobre la faz del abismo. Ya lo hemos aprendido.
Este tipo de cristiano ora siempre cuando tiene un hijo que no es cristiano, y cuando él va a salir, ¿verdad? Entonces esa persona ora: Padre, guárdalo, protégelo, bendícelo, Señor, prospéralo, que en ningún momento nada pueda acontecer, que el enemigo no pueda venir contra él. Yo pongo guardia y recontraguardia y lo unjo, lo reunjo y lo contraunjo, y una triple punción de tu unción y de tu cobertura sea sobre él. Y ni cristiano es. ¿Perdón? Ese es el problema. Nos ganan las emociones, los sentimientos. Ese amor de mamá o ese amor de papá nos gana, y perdemos de vista de que el muchacho o la muchacha ni cristiano es. ¿Cómo usted le va a pedir que Dios lo bendiga? Entonces, ¿cuándo Dios va a poder tratar con ese joven? Pero ese no es el tema. Después viene el cristiano espiritual. El cristiano espiritual es aquel que entiende lo que dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Ese es el cristiano espiritual. El cristiano espiritual es el que entiende, ya se dio por vencido. No sé si me doy a entender. El cristiano espiritual ya se dio por vencido. El cristiano espiritual ya se rindió. El cristiano espiritual ya entendió que no puede. Ya entendió que no puede. Ya entendió que ni con su fuerza, ni con su intelecto, ni tampoco con su manipulación emocional va a poder mover la mano de Dios, porque la palabra de Dios dice que es la fe lo que mueve la mano de Dios. Es la fe lo que mueve el favor de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como único Señor y Salvador, y no permitimos que la obra del Espíritu Santo se dé en nuestras vidas, nos estamos privando del mayor milagro, una vez más, que podemos recibir a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es esta: es el os conviene que yo me vaya. Es el que puedas y yo, tú y yo, que podamos recibir la maravillosa obra de la persona del Espíritu Santo. Para poder ilustrar este milagro, yo quisiera que tomáramos a un individuo de la palabra de Dios y rápidamente nos diéramos un tour. Así que lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible por el tiempo, para que podamos hablar acerca de uno de los más famosos, de los discípulos del Señor Jesús. Vamos a hablar acerca de un amigo íntimo del Señor Jesús. Estoy hablando de Simón el pescador. Vaya conmigo para que usted vea dónde empieza esta amistad y dónde empieza esta travesía de este hombre llamado Simón con la vida y ministerio y obra maravillosa de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 4 versículo 18. Dice: andaba Jesús junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué? Diga conmigo, eran pescadores. Rápidamente nos damos cuenta de que Pedro era un pescador de Galilea. ¿Aló? O sea, él no vivía en Judá, él vivía en Galilea. Era un hombre de vulgo. Además de eso, era un hombre pescador, era un hombre tosco. Pero además de eso, como si eso fuera poco, él no tenía ningún tipo de instrucción bíblica, más que lo que escuchaba cuando se leía la Torá en la sinagoga los días de reunión. Y dice la palabra de Dios que a este hombre vino el Señor Jesús y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Oiga lo que le está diciendo el Señor Jesús a este hombre, Simón el pescador. Le está diciendo: deja tus redes, deja tus barcas y ven, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Yo quiero recordarle que hasta la suegra vivía con Pedro.
Y después usted dice, no sea grosero, ¿qué quiere decir, pastor? No me malinterprete. Lo que quiero decir era que la carga económica de sustento financiero que tenía que hacerle frente Pedro era grande, incluyendo aún hasta a su suegra. ¿Recuerdan cuando una vez llegan ellos a la casa de Pedro y la suegrita estaba enferma y el Señor Jesús la sana? Y Pedro se le queda viendo así de arriba abajo, diciendo, ¿qué estás haciendo? No, son bromas. Contenta, la señora se levanta y empieza a servirle y todo lo demás. Dice la palabra de Dios, ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué? Diga conmigo, le siguieron. Le siguieron. ¿Hace cuánto tiempo usted anda en el camino del cristianismo? ¿Hace cuánto tiempo usted anda siguiendo a Jesús o tratando de seguir a Jesús? ¿Hace cuánto tiempo andamos en esto? ¿Hace cuánto tiempo supuestamente dejamos las redes? Dejamos lo carnal, dejamos lo pecaminoso, dejamos todo para empezar una jornada espiritual que aparentemente iba a ser gloriosa, aparentemente iba a ser maravillosa, porque al principio siempre al principio el Señor viene y trae palabras proféticas en donde nos anuncia grandes cosas, como lo estaba haciendo con este hombre Simón. Le dijo, deja las redes, deja los barcos y yo te haré pescador, pero pescador de hombres. Yo estoy seguro que Simón le sonó lindísimo, pero no entendió. Como muchas veces a nosotros, yo no sé a cuánto les ha pasado. Voy a levantar la mano por ustedes. ¿Cuántas veces? Yo me recuerdo cuando yo tenía una corta edad, era un adolescente, y el Señor traía unas palabras proféticas por gente que yo volví a ver de arriba abajo, como diciendo, esta gente está loca. ¿Usted sabe lo que es? Yo los volví a ver de arriba abajo y yo decía, esta gente está loca. Me acuerdo que mi mamá tenía 13 años y mi mamá empezaba a insistirme que fuera con ella a una supuesta célula, que ahí oraban y que entonces era lo más lindo y que el Espíritu Santo se derramaba. Y yo decía, ¿qué es eso del Espíritu Santo? Yo fui criado en el Evangelio, pero yo primero fui criado en una iglesia bautista. Después pasamos a una iglesia bíblica bautista. ¿Cuál es la diferencia? Que se aplaudía cada 3 minutos. O sea, en la bautista no se aplaude, se palmea, y en esta se aplaude una vez cada 3 minutos. O sea, la diferencia era muy poca. Y de un momento a otro empezó en los años 80 a darse un movimiento de avivamiento del Espíritu Santo, y empezaron a reunirse en casas, en células se le llamaba, y el Espíritu de Dios se derramaba y la gente empezaba a hablar ahí en un lenguaje raro. Yo con 13 años yo decía, no hombre, con permiso, qué cosa la de mi mamá, ¿verdad? Quererme meter en esto. Y de un momento a otro, cuando ya me convencía que porque es que después se venía sola, bueno, entonces iba yo. Y de un momento a otro venía y se levantaba una hermanita que era la que tenía un don de profecía y empezaba a profetizar, y de un momento a otro abre los ojos y me dice, es usted. Y yo, ¿qué me quito, verdad? Donde ella, si es usted, yo me quito. Yo hice lo del torero, ole. Porque estaba hablando de una persona que yo no sé quién era. Distaba mucho de mi personalidad, de mi forma de ser, de mis temores, de mis complejos. Me decía, yo lo veo a usted predicando la palabra y Dios lo va a llevar por muchos países y usted se va a parar delante de multitudes. Y yo decía, por Dios, no puedo dar ni un centro de matemáticas a 2 o 3 personas. Voy a pararme delante de una multitud. Nada que ver. Esto no es para mí. Esta gente, yo no sé por qué les gusta esos inventos raros. Y a mí me hacía tanta gracia porque yo me iba para la casa en esa batalla, ¿verdad? En que no lo acepto, en que qué es esto y en que será melón, será sandía. Bueno, era un conflicto porque realmente la semilla quedó. Y empezaba el Señor a hablarme y el Señor a llamarme a cosas que yo sinceramente no lograba comprender. Yo me imagino que muy parecido, muchas cosas. Tal vez usted diga, uy, pastor, entonces a usted le pasó lo mismo que a mí. Sí, es que yo creo que esto es para todos, muy parecido, ¿verdad? Yo quiero que vayamos y sigamos adelante en la vida de Pedrito.
Dentro de la vida de Pedrito, como él era medio atrabancado, medio hombre de vulgo, él siempre, cuando el Señor Jesús preguntaba algo, él levantaba la mano. Y si el Señor Jesús él levantaba la mano, de una vez respondía. Y cuando el Señor Jesús no preguntaba nada, él siempre también se tiraba. ¿Recuerdan la historia cuando el Señor Jesús, después de que hace un milagro, de los famosos milagros de multiplicación, él hace dos? Dice la palabra de Dios que él se quedó despidiendo a la multitud y los mandó primero, que ellos le dieron remo, porque Pedro se quedaba preocupado. Pedro era amigo de Jesús, realmente era un hombre bonachón, de buen corazón. Yo me identifico en muchas áreas con Pedro. Entonces Pedro, todo preocupado, muy probablemente viene y le dice: maestro, pero ¿cómo vas a llegar después? Vamos a ir al otro lado y nos vamos a llevar las barcas, te dejamos aquí, o te dejamos el celular con la aplicación para que llames ahí a alguno. No va a decir el nombre para no meterme en problemas. Y entonces viene y dice: no, ustedes váyanse en adelante, ¿verdad? Ustedes váyanse en adelante, yo después los alcanzo. Ellos no entendían, pero ellos habían aprendido a obedecerle. ¿Por qué? Por causa de los milagros, de las maravillas, de los prodigios. Hay que obedecerle porque da frutos de que realmente Dios está con él. No sabemos lo que dice todavía, no lo comprendemos, pero hay que obedecerle. Aló, cualquier semejanza es pura casualidad. Y resulta que ellos están ahí. Dice que a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana, dice que el Señor Jesús, cuando más oscura se pone la noche, ¿verdad? Porque está a punto de amanecer, dice que el Señor venía caminando sobre las aguas. Imagínense, en un mar en donde en un mundo en donde no había luz artificial. Usted se puede imaginar la oscuridad tan densa. ¿Cómo era que lo veían caminar sobre las aguas? ¿Y por qué gritaban fantasma? Era porque el Señor venía de bajar de lo alto del monte, de estar cara a cara con su papá, y él venía brillando por causa de la gloria de este milagro maravilloso que estoy tratando de enseñarles, el milagro de la transfiguración. Su rostro resplandecía por causa de la gloria de Dios. No puedes vivir el día siguiente si no has ido a lo alto del monte, para poder luego bajar con madera, para poder vivir ese día, para poder hacer el propósito de Dios, para poder cumplir con lo que Dios nos está pidiendo, que nosotros debemos de estar listos a realizar. Y dice la palabra de Dios que el Señor venía caminando, y cuando lo ve Pedro, todos gritaban, y él dice: cálmense, muchachos, soy yo. Y cuando Pedro lo ve, ¿lo recuerdan? Le dice: maestro, ¿puedo ir? ¿Y qué le dijo el Señor? Y venga. Y esa es la idea. Pero de ella se me adelantó, porque es que él tenía un buen corazón. Era medio atrabancado, pero téngalo por seguro que tenía chispazos. Y resulta que entonces él viene y pone un pie abajo en las aguas, y después pone 2, 3, y da como 3 o 4 pasos. Léalo en la palabra de Dios. Y de un momento a otro dice que se queda viendo la tormenta, se queda viendo lo embravecido, lo oscuro, se queda oyendo cómo el mar estaba embravecido, el viento soplaba con toda su fuerza, y se aterró. ¿Sabe por qué? Porque lo que hizo él fue volver a ver la tormenta de su vida, de su corazón, esas aguas turbias, esas aguas que todavía están embravecidas en tu corazón y en mi corazón, producto de que no hemos permitido que la maravillosa persona del Espíritu Santo haga este milagro maravilloso. Y él empieza a ahogarse. Vamos a decir, Simón el pescador nació en el mar casi. Como dirían, un lobo de mar, y se está ahogando. Era como que el Señor le dijera: de ahí nada, cuidado, falla. Él no podía nadar, porque hay algo que es terrible, y es esto. Yo lo conozco por en mi tiempo como consejero en el área de la administración, de sanidad interior y demás. Hay personas que vienen y le dicen de otra persona: pastor, imagínese usted, el hermano fulano de tal se está ahogando en un vaso de agua, pero ojalá estuviera lleno. El vaso de agua es un poquillo de agua y se está ahogando. Ya tuviera el problema que yo tengo. Ahí sí hay razón para estarse ahogando. Y el hermano fulano de tal dice: no, hombre, por favor, eso es un charco para mí. No sé si me estoy dando a entender.
Lo que para mí es un mar embravecido, para otra persona es simplemente un charquillo por donde hay que pasar. Eso no es nada. Y lo que es un mar embravecido para la otra persona, para mí es un charquillo nada más. Que quiero que podamos entender lo que dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de llevar las cargas los unos a los otros, que nosotros no podemos vivir una vida egoísta. El Señor nos ha llamado a ser parte del cuerpo de Cristo. Yo necesito comprometerme con el cuerpo de Cristo. Yo necesito comprometerme con su obra y con su plan. ¿Cuántos de ustedes hoy por la mañana, cuando se iban a ir a bañar para alistarse, para venirse para la casa del Señor, parte de su cuerpo se rebeló y dijo: no, está haciendo mucho frío? ¿Cuántos tuvieron una batalla con la parte derecha o la parte izquierda de su cerebro porque uno decía que sí y el otro decía que no? Ya dice mi hermana que ella estaba con la batalla. Ahora oramos. No sé si me entienden. Si usted no se puede dividir. Usted no puede decirle a su cuerpo: bueno, usted que no quiere bañarse, quédese aquí, que nosotros vamos a ir a bañarnos, después usted verá cómo. No nos podemos partir. Así de igual manera es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos separamos, cuando nosotros no tenemos ese compromiso, no es la iglesia, no es el cuerpo de Cristo el que pierde poder, el que pierde impacto. Somos todos. Aló. Porque aquí nadie es indispensable, pero nadie sobra. Aló, ¿me entendí? ¿Me di a entender? Perdón. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro da 3, 4 pasos, inmediatamente se empieza a hundir, empieza a dar voces y a gritar: Señor, sálvame. Y el Señor viene, toma a Pedro de la mano y le dice: Pedrito, amigo mío, ya diste 4 pasos. Ya hiciste un solito a nivel espiritual. Vas a ver, la próxima vez que te bajes vas a poder hacer 8 y después ya andas corriendo por todo lado encima de las aguas. El Señor le toma la mano, lo levanta y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Este mismo Pedro un día tuvo su graduación. Yo le llamo la graduación, de Simón. Yo le llamo la graduación de Simón el pescador. Vaya conmigo, por favor, para que leamos la historia. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Dice la palabra de Dios, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, el Señor Jesús viene y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que se habla? Ustedes que están ahí en medio del pueblo, ¿qué es lo que se dice? Y dice la palabra, ellos dijeron, ¿verdad? Todos los discípulos empezaron a comentar suavecito, como entre dientes. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Todos se quedaron en un silencio sepulcral. Y ya ustedes saben quién fue el que se tiró de la barca de primero, ¿verdad? ¿Quién fue el que contestó de primero? Atrabancadamente, inmediatamente responde Simón y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo me imagino que todos se volvieron a ver así como diciendo: ¿y qué es lo que está diciendo este? Y todos se codearon, otros se medio rieron, un poquito los más doctrinados se pusieron a reír como diciendo: pobrecito Pedro, es que como él es así, el pescadorcito aquí, ¿verdad? Según él, ¿cómo va a decir semejante herejía? Y dice la palabra que entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Simón, no le dijo Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De ahí en adelante Pedro dijo: yo estoy ungido,
Y esto es lo que nos sucede en nuestro diario vivir. Tenemos un acierto inmediatamente, ¿verdad? Como dicen allá por la tierra donde andaba mi hermano, yo estoy ungido. Yo estoy ungido, ¿verdad? Ahora sí es cierto. Ahora sí es cierto. De vez en cuando tenemos chispazos de luz. Y creemos que con eso podemos vivir y subsistir. Y no nos damos cuenta de que eso nos sirve. ¿Me oyó lo que le acabo de decir? Y yo no voy a decirle que no sirve, ya usted sabe que no sirve. Aquí Simón, porque así fue como le dijo Simón, hijo de Jonás. El Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De ahí en adelante, cada vez que Pedro hablaba, todos los discípulos se quedaban callados. Cada vez que el Señor Jesús preguntaba algo, todos dejaban que Pedro contestara. Aló. Y se la fue creyendo. Hasta que llegó el día en que el Señor Jesús empezó a decirles: os conviene que yo me vaya. Y ya les revela a dónde es que se va a ir. Y es que tenía que irse a morir en una cruz. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 30. Dice la palabra: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ya el Señor había celebrado la cena del Señor, ya había dispuesto todas las cosas. Él lo que quería era que ellos le ayudaran, orando, intercediendo. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús, del estrés, de la tensión, él sudaba gotas de sangre? Eso es producto de que los vasos capilares en el rostro del Señor Jesús se reventaban por causa del gran estrés, por la opresión que había en ese momento sobre su vida, no solo emocional, humana, terrenal, sino también espiritual, porque él iba a llevar sobre sí el pecado de toda la humanidad. El enemigo había agolpado todas sus fuerzas, todas las fuerzas de las tinieblas estaban agolpadas sobre el monte Getsemaní y sobre el monte de la calavera, sobre el monte del Gólgota, porque Satanás creía que matando al Hijo de Dios se terminaba todo, porque Satanás desconocía el propósito de redención que el Padre había trazado y que estaba gestando. Dice la palabra: y cuando hubieron cantado el himno, terminaron la cena, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro no oyó esa parte. Pedro no oyó esa parte, porque nosotros muchas veces cuando escuchamos las bendiciones de parte de Dios, nunca escuchamos el pero, ¿verdad? Ya estamos tan emocionados con lo que Dios nos ha prometido, con lo que Dios anuncia a nuestras vidas, que nos olvidamos de el pero. O sea, aplican restricciones. Lo que es por gracia es la salvación. Después de ahí no es que nosotros tengamos que pagar económicamente dinero, sino que lo que tenemos que hacer es obediencia al propósito, al plan, a la estrategia divina que el Dios Todopoderoso está trazando, y que tú y yo somos un instrumento de Dios. Y dice la palabra: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro casi cae. Yo, el que di 4 pasos sobre el agua, yo, Simón, el que recibí, tú mismo me dijiste bienaventurado, porque me lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Tú mismo me llamaste a ser pescador de hombres. Tú mismo me llevaste al monte de la transfiguración para que yo viera cómo era el asunto, y ahora me vas a decir que te voy a negar 3 veces. Eso no puede ser. Vea lo que le dice Pedro.
Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ya ellos estaban acostumbrados. Si Pedro dice, todo el mundo pegadito ahí. Sí, 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 sí. Porque Pedro dijo que él era, ¿verdad? Él la pegó, y como la pegó, como tuvo un chispazo, entonces ahora hay que seguirlo. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué pasa cuando usted compra un arbolito de esos injertados y usted lo siembra y da la primera cosecha, pero buenísima, y nunca más vuelve a dar? ¿Qué piensa usted? ¿Que algo pasó, que algo sucedió, que lo engañaron, que es estas? Usted espera muchas cosechas en su tiempo, pero las espera. ¿Aló? Yo quiero preguntarle, nosotros no podemos seguir viviendo, como le digo yo, de chispazos, de cosechas ocasionales allá cada cierta cantidad de tiempo. Nosotros hemos sido llamados a ser fructíferos, porque a través de ese fructificar de continuo, oiga lo que le estoy diciendo, a través de ser árboles que fructifican de continuo, es a través de lo cual el Señor hace que la mirada de las personas que no conocen de Cristo venga hacia nosotros y nos digan: yo quiero esa gracia, yo quiero ese favor de Dios, yo quiero esa protección de Dios. ¿Aló? Dice la palabra de Dios, sigo adelante. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, porque ellos ya estaban acostumbrados a que si Pedro lo dijo, hagamos lo mismo. Vaya conmigo para ver lo que sucede más adelante, capítulo 26, ahí mismo en el versículo 69. Es lo que dice la palabra. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada. Recuerden, ya habían arrestado al Señor, ya lo habían arrestado, ya lo habían llevado, lo habían azotado. Y dice la palabra de Dios, o sea, lo habían golpeado, todavía no lo habían azotado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Número 1. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también él estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. 2. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. Oiga, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hay muchos cristianos carnales que su manera de hablar no los descubre, porque son los James Bond del evangelio. Son agentes secretos. Cuentan chistes vulgares, o si tal vez no los cuentan, pero se quedan ahí y se ríen a carcajadas. Su manera de hablar no los delata. Siguen siendo los mismos. Dice que Pedro era un pescador, pero ya su forma de hablar había sido refinada por la presencia, por el modelaje del ministerio del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios, le dijeron: porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Oiga qué terrible: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto y qué tan a menudo canta el gallo en tu vida? Así como todos los días para amanecer. Muchas veces tenemos chispazos y estamos contentos hasta que el gallo vuelve a cantar. ¿Por qué se da esto en mi vida si yo he aceptado a Jesucristo como único Señor y Salvador? Si el Señor me ha dado unas palabras proféticas. Ay, pastor, si yo le contara lo que me ha dicho el apóstol el apóstol Luis Fernando, lo que usted me ha dicho. Si yo le contara, yo he ido a otros congresos y apenas me ven por el dedo, así con el dedo me buscan, me llaman y me dan palabras proféticas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque el gallo continuamente
continuamente canta mi vida. Yo quiero decirle que yo tengo chispazos de revelación, yo tengo chispazos de bendición. Dios es un Dios misericordioso, su naturaleza es de bendecirnos, Él no nos va a dejar. ¿Cuántos dicen amén? Pero es tiempo de que nosotros podamos entender que este es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo en que necesitamos devolver a la iglesia al aposento alto. Este es el tiempo en donde necesitamos devolverle el control, la guía y la soberanía de la iglesia a la maravillosa persona del Espíritu Santo. Aleluya. Y sobre todas las cosas necesitamos entregar este templo a la administración y a la guía del Espíritu Santo. Puede darle un aplauso, puede darle un aplauso a nuestro Dios, a su palabra y a todo lo maravilloso que Dios quiere hacer en nuestras vidas en este tiempo. Aleluya. Yo quiero hacer un minuto de silencio por el pobre de Pedro. ¿Usted se imagina lo que es estar en los zapatos de este hombre? Bueno, no, hay más de uno que va a decir, ¿verdad? No, zapatos no, sandalias. Bueno, usted sabe lo que es estar en las sandalias de este pobre pescador. ¿Usted se imagina cómo Satanás se tiró encima de este pobre hombre para atormentarlo de la forma más cruel? Para decirle traidor, desleal, mal amigo, maricón, cobarde. ¿Cómo no estuviste ahí? Después de 3 años, después de que Él te eligió como su mejor amigo, ¿cómo le hiciste eso? Porque todavía Pedro lo siguió. Los otros corrieron tan rápido como les daban las chancletillas. Los otros ni supieron nada. Se narra lo que Pedro vio, porque Pedro, el amor, ese amor por el maestro logró vencer mucho de esa cobardía que tenemos todos los seres humanos. Y voy a levantar mi mano de primero. Yo quiero preguntarle, ¿cómo vamos a hacer ahora en los tiempos del fin? Oh no, pastor, porque recuerde que la iglesia se va antes de que suceda todo. Ve, hermano, yo le voy a decir una cosa. A mí me gusta esa idea, a mí me gusta esa postura, me es muy cómoda, me es muy confortable. Pero viendo las cosas, viendo las señales, viendo la palabra, me doy cuenta de que como que eso no va a suceder. Y nos vamos a tener que enfrentar a varias situaciones. A través de las cuales el Señor necesita cumplir la profecía que la gloria de la casa postrera tiene que ser mayor que la primera. Y nosotros somos esos vehículos, nosotros somos esas arcas del pacto, nosotros somos esos templos del Espíritu de Dios sobre el cual va a descender esa maravillosa gloria, ese resplandor de su gloria, no chispazos. No, un resplandor de su gloria. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo urgente? Lo urgente, mi amado hermano, es que usted y yo nos podamos rendir y podamos tomar la decisión de regresar al aposento alto y le entreguemos el control, la guianza y la soberanía de nuestras vidas, de nuestras finanzas, de nuestros hogares, de la iglesia, de nuestros negocios, de nuestros cuerpos, de nuestros hijos, de todo lo que tenemos y somos, a la maravillosa persona del Espíritu Santo. Es hermoso cuando entro a YouTube y empiezo a buscar y veo cómo hay otros hermanos a los cuales el Espíritu de Dios les ha puesto lo mismo y están llevando este mismo mensaje. El mismo mensaje acerca de que este es el tiempo del Espíritu Santo y que es tiempo de que la iglesia regrese a ese aposento alto. Vaya conmigo para que podamos ver ahora la vida de Pedro. Como la vida de Pedro, pero no estábamos viendo la vida de Pedro, estábamos viendo la vida de Simón.
Aunque Simón caminaba con Jesús, aunque Simón comía con Jesús, aunque Simón se acostaba y se levantaba y veía los milagros, los prodigios, escuchaba los sermones, seguía siendo Simón el pescador. Aunque el Señor continuamente profetizaba y le decía: ya no eres más Simón, ahora eres piedra, ahora eres Pedro. Aunque él profetizaba, a la hora de la verdad niega a su amado Señor y amigo 3 veces. Yo quiero que podamos ver un poquito ahora la vida, ya no de Simón, sino ahora de Pedro. Vaya conmigo a Hechos, por favor. Hechos, y lógicamente vamos a empezar capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, recuerde que ellos estaban esperando lo que el Señor Jesús les dijo: vaya, quédense todos juntitos ahí y esperen que venga lo que les prometí. ¿Recuerdan cuando yo les dije que os conviene que yo me vaya? Bueno, ya voy a ascender al cielo, vayan, quédense juntos ahí porque les va a venir. Y pasó un día, y pasaron 2, y pasaron 3, y pasaron 4, y se les hizo el culto largo, hermanos. Nadie se movía. 120 ahí metidos en un aposento alto y nadie se movía. Yo no sé si comían, pero yo creo que ni eso. Estaban en ayuno, todos ahí orando, intercediendo. Más de una semana ahí se les hizo el culto largo, porque ellos dijeron: lo que vamos a hacer es que vamos a ir y le vamos a decir: Señor, aquí estamos. Y 10 minutos después de que cantamos la primera canción de adoración, no, eso no es así. ¿Cómo nos gustan a nosotros las cosas fáciles, verdad? Es que vivimos en el mundo de las cosas ya fáciles. Hay que comprar la vajilla desechable para comer y botar. Hay que comprar los fresquitos estos que echan, ¿verdad?, el polvito, agüita, y ya tenemos el fresco. No, ¿qué va a cocinar? Vámonos a la comida rápida. Nada más pasamos, ni nos bajamos al restaurante, porque qué pereza. Pasamos por la ventana, deme esto y nos vamos. ¿Aló? Vivimos en un mundo en donde todo es fácil, donde todo es rápido, donde todo es desechable, y creemos que las cosas del Espíritu son igual, y creemos que el Dios Todopoderoso, su plan, su diseño divino se ajusta al modernismo que estamos viviendo. Y usted está totalmente, y yo también, equivocado. Por eso le estoy diciendo que necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos volver al aposento alto para poder ver la gloria de la casa postrera. Debemos de volver al aposento alto. Aunque el Señor Jesús les dijo, cuando dice: vayan, quédense ahí reunidos y pronto yo voy a enviar al Consolador. Pasó un día, como les digo, pasó como una semana, como 8 días antes de que esto sucediera. Ellos estaban ahí orando, ellos estaban ahí vigilando, ellos estaban ahí intercediendo. Eran en número 120. Y ninguno se movió, nadie quería ir ni al servicio. Cuando estaba orinando se decía: ay, Dios mío, que no sea ahorita. Y se iban, porque recuérdese que no había las comodidades de acá, servicio sanitario, así, no, tenían que irse por allá. Y entonces dice: ay, Dios mío, que no sea en este tiempo. Tanto que he aguantado. ¿Qué es lo que quiero que usted me comprenda? Si usted cree que después de este mensaje yo voy a hacer un llamado, voy a orar por usted, pum, pa, el milagro se dio, ya me voy para la casa, mañana amanezco transfigurado, no, está equivocado. Esto es un proceso. Esto es un proceso y un diario vivir. Es un proceso y un diario vivir. Vea lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes y juntos. Al principio estaban juntos, pero al final, después de una semana aproximadamente de estar orando, intercediendo, velando, y ahí todos tenían todas las cosas en común, ya no estaban solamente juntos, sino que el Espíritu ya los había logrado a través de las disciplinas espirituales ponerlos unánimes. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Lo ve?
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 120 ahí en un puro. Mire, pero embriagados. Y también usted dice, ¿por qué usted dice eso, pastor? Lea conmigo, ese pasaje no está ahí, así que no lo busquen, por favor. Vea lo que dice aquí la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículo 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, ¿lo ve? Siempre, siempre, siempre van a haber de los burladores. Usted no se preocupe, usted no se estrese, usted no diga, ay, es que qué vergüenza, ay, es que qué pena, ay, es que qué van a pensar. Mire, hermano, siempre hay de eso, no se preocupe desde ese tiempo. Dice, mas otros burlándose decían, estos, dice, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir esto? Estos están ebrios. Eran las 9 de la mañana. La hora tercera del día es las 9 de la mañana. Por eso decía, estos a esta hora, a las 9 de la mañana, están ebrios. ¿Por qué? Porque ellos se tambaleaban por causa de la gloria que había descendido. Vaya conmigo, por favor. Estamos viendo la vida de ¿quién? De Pedro. Vaya conmigo ahí mismo, Hechos capítulo 2, pero en el versículo 40. Usted lo puede leer, este capítulo es lindísimo. Pero dice la palabra de Dios que Pedro se pone de pie y empieza a citar textualmente las escrituras. Y tal vez usted diga, pero ¿cuál es la maravilla de eso, pastor? Bueno, que él no tenía acceso a una Biblia como lo tiene usted y como lo tengo yo. Él no fue instruido a los pies de Gamaliel, privilegio maravilloso que tuvo el apóstol Pablo. Él era un hombre de vulgo, y el Espíritu de Dios sobre él hizo que él empezara a predicar con un denuedo, citando de memoria las escrituras. Y ve lo que dice el versículo 40, usted lee el resto en su casa. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se le añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo le digo, Señor, qué maravillosa unción, ¿eh? Y también usted me dice, pero pastor, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia, de juicio? ¿Qué fue lo que primero leímos? ¿Qué fue lo que primero, cuando el Señor les dice, os conviene que yo me vaya? Porque si yo me voy, les voy a mandar al Espíritu Santo, y Él es el que convence de justicia, perdón, de pecado, de justicia y juicio. Vea usted claramente cómo aquí se está dando este milagro de transfiguración. Un hombre que no podía manejar, vamos a decirlo así, como se dice popularmente en Costa Rica, ¿verdad? La goma emocional que tenía por causa de lo que había hecho. En otros países dicen la gotera. Él no sabía qué hacer con sus emociones, él no sabía, él simplemente estaba pero terriblemente, porque había negado al maestro 3 veces. Él se sentía desechado, él sentía que ya había pasado su tiempo, él sentía que ya lo que el Señor había anunciado para su vida ya no iba a suceder, ya no iba a pasar. ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez nos sentimos en esa misma situación? A levantar hasta el pie yo. Sentimos que ya se nos pasó el tiempo, que aquello que Dios nos anunció ya pasó. Era antes, no me subí a tiempo al autobús. Qué curioso, ¿verdad? Yo me imagino que Moisés, cuando estaba en el año 79, dijo, ¿para qué es mi vida? Y al año 80 de su vida, la zarza ardiendo que no se consumía, ve aquella visión y empieza su ministerio maravilloso a los 80 años. Me imagino que David, después de que fue ungido a los 15 años para ser rey, en vez de Saúl,
Ya años de andar huyendo de Saúl, él muy probablemente dijo: al Señor se le olvidó el asunto. De alguna manera hice algo que no agradó a Dios, él ya se olvidó, ya este asunto, ya él lo que quiere es seguir con Saúl. Tal vez él se arrepintió. ¿Cuánta cosa pudo haber pensado David? En el año 29 de su vida, muy probablemente dijo: no, esto no va a suceder. Y al año 30, él estaba siendo instalado como rey de Israel. Los ancianos lo estaban nombrando como rey de Israel. Yo no sé si usted me puede comprender, pero este milagro de transfiguración es lo que cambia nuestras vidas, de Simón el pescador a Pedro. Porque yo sé que todos los que estamos aquí reunidos, el Señor ha hablado y nos ha llamado a cosas maravillosas. Pero muchas veces decimos: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Porque no nos damos cuenta de los tiempos a los cuales Dios nos ha llamado a vivir. Los tiempos no son malos, son re malos. Los aires están saturados. Y yo creo que con la misma disciplina espiritual con la cual yo antes daba unos flachazos, voy a poder seguir viviendo en este tiempo y me va a seguir sirviendo lo que hacía antes. Y estamos equivocados. Dice la palabra de Dios que la vida de Pedro fue totalmente diferente. Fue totalmente diferente cuando se inició el ministerio de transfiguración, este milagro de transfiguración sobre su vida. ¿Cuándo sucedió? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre su vida. Pero hay algo que nosotros necesitamos entender, y es que el Espíritu Santo viene, desciende, nos sumerge. ¿Cuántos de ustedes han tratado de pasar una piscina, verdad? De pasar de lado a lado en una piscina, pero por el fondo. Lo he visto hacerlo a mi hijo con gran dificultad. Se tira, va ahí, ya cuando va llegando lo va sacando, ¿verdad? ¿Qué es lo que te va sacando a flote? Tu humanidad. Es natural, es humano, es terrenal de que nosotros podamos vivir días sumergidos en el Espíritu, pero nuestra misma naturaleza humana nos saca a flote. Es algo inconsciente, de ahí la necesidad. El Señor Jesús lo entendía, por eso Él, después de las grandes jornadas, después de los grandes milagros, después de los grandes prodigios, luego de manifestar maravillosamente el poder de Dios, el poder del Padre, Él subía a lo alto del monte para volver a tener madera con la cual poder bajar el otro día y seguir manifestando la gloria. Él sabía que no se podía dormir, él sabía que no podía vivir de las glorias pasadas. Él sabía que tenía que subir a lo alto del monte cada día, porque su naturaleza humana, a la cual él se había sometido por libre albedrío, lo iba a hacer salir a flote, lo iba a sacar de vivir una vida en el Espíritu. Esta carne, y cuando hablo de la carne, hablo del alma, de las emociones, de los sentimientos, de nuestras memorias, de nuestros recuerdos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de tanta cosa, hermano, que vivimos en este tiempo. Esto nos hace salir a flote, nos saca, hermano, en nuestra naturaleza humana, y queremos vivir ahí sumergidos. Y cuando estamos ahí, somos como Pedro. ¿Recuerdan cuando él dice: bueno, es para nosotros estar aquí, maestro, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés? Ellos no iban a hacer enramadas para ellos. No. Nosotros nos quedamos aquí a la intemperie. Mientras esta gloria no se vaya, mientras esto no se quite, nosotros nos quedamos aquí a la intemperie, pero debajo de esa nube, ¿qué quiero decir? Sumergidos en esa gloria. Y el Señor Jesús lo que quería era que ellos se dieran cuenta por qué sucedían los milagros, pero el precio que había que pagar. Muchas veces ellos llegaban con alimento y Él les decía: no voy a comer, porque mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. Los discípulos de Juan el Bautista le decían: pero tus discípulos comen.
y beben. ¿Por qué no ayunan? Y él decía, mientras el esposo esté con ellos, no lo tienen que hacer. Después, cuando yo me vaya, sí van a tener que ponerle bonito. Muchas veces nosotros no logramos entender. Hay un milagro maravilloso, es el milagro de la transfiguración, pero necesitamos pagar ese precio. Es un precio de rendición, de entrega, de hambre, de sed, de búsqueda, de anhelo por su presencia, de decirle, Espíritu Santo, te necesito, te anhelo. Hermanos, estos son los tiempos a los que nosotros necesitamos apresurar el paso ya, para poder ponernos a cuentas, para ponernos al hilo, para alcanzar el propósito, el mover de Dios en medio de este mundo. No, porque cada vez los días van a ser más difíciles, los tiempos van a ser peores y va a ser más difícil alcanzar la nube de gloria que se mueve. Necesitamos caminar con la nube. Necesitamos caminar debajo de esa nube, porque es esta gloria de la casa postrera. Siga leyendo conmigo para que usted vea Hechos capítulo 3, por favor. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 3, versículo 1. Vea la vida de Pedro, ya no la de Simón el pescador. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que diese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro, no a Simón el pescador, no, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen una limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, mírame. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algún dinero. Mas Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro. Yo particularmente esa parte se la respeto a Pedro, pero yo le digo, yo tengo plata, yo tengo oro, pero lo que usted necesita es sanidad. Aleluya, amén. Si me estoy dando a entender, no declare que no. Pedro en ese momento muy probablemente no tenía. Entonces él dice, no tengo plata ni oro que darte, pero tengo algo más, muchísimo mejor que darte. Ve lo que dice. Mas Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, ¿qué dice? Pero lo que tengo te doy. Este milagro de la transfiguración hace que nosotros podamos ser portadores de esta unción. Nosotros no somos los señores, no. Somos guiados, somos dirigidos por la persona del Espíritu Santo. Pero quiero recordarle la parábola de las 10 vírgenes. Recuerda que habían 5 prudentes y 5 insensatas. En eso estamos claros. Recuerda que las prudentes tenían aceite en sus lámparas, pero también tenían una vasijita almacenado aceite. Aló. Porque ellas tenían a su haber esta unción, no solo para ellos, porque cuando se da el milagro de transfiguración es cuando nosotros nos damos cuenta de que somos vehículos del poder de Dios para salvación, para libertad, para sanidad, para todo prodigio y toda maravilla que Él quiere hacer. Todo para que el nombre del Padre sea glorificado en el nombre de Jesucristo, a través de la maravillosa manifestación de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Aleluya. Dice la palabra que Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo del brazo, Pedro no se quedó esperando el milagro. Es que esto, por eso le digo, yo imagino que el Espíritu Santo le dijo, Juan, usted hoy ve, necesito a alguien atrabancado y fuerte para que ejecute esto. Pedro no se queda esperando a ver en qué momento se le afirman las piernitas. No. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Usted sabe la mano de Pedro. Mire, la mano de Pedro era... Ahora le voy a decir a don Rafa que se quede ahí haciendo todo el mundo fila y le dan la mano a don Rafa. Poquito más. Una mano pesadita,
toda rasposa de levantar las redes, un fuerzón. Cuando levanta este paralítico, el paralítico lo que quedó era viéndose el hombro, que si no se lo haya dislocado, ¿verdad? Le pega ese jalón, ve lo que dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque eso es transfiguración. La transfiguración es que el Señor va a transformar tu vida sin alterar tu sustancia. Usted no va a dejar de ser quien es usted. Usted no tiene que cambiar su forma de caminar, ni su peinado, ni su porte, ni no. Usted sigue siendo el mismo, nada más que la gloria de Dios, la gracia de Dios y el poder y la gloria prometida para la iglesia en la casa postrera va a descender sobre tu vida. Y no solo va a estar ese brillo en tu vida, no solo vas a tener esa gloria en tu vida, no solo va a estar ese aceite para dar esa luz en tu vida, sino vas a tener para poder repartir a otros, porque entre más des, más esa unción va a venir sobre tu vida. ¿Oyó lo que le acabo de decir? Cuando usted da, usted más recibe. Aló. Entre más usted lo dé, más usted recibe. Vea lo que dice, ya para terminar, vaya conmigo al capítulo 5 ahí de Hechos, que sigamos viendo a Pedrito. No voy a mencionar en esta transfiguración el poder y la autoridad apostólica de Pedro. En la historia de Ananías y Zafira, por el tiempo y para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Ananías y Zafira, usted recuerda la historia rápidamente, le prometen al Señor, van y venden su heredad y luego dan solamente una parte. Y Pedro le dice que dan, o sea, ¿para qué prometen y no dan? Eso es lo que Pedro les dice. Ustedes no me engañan a mí, están engañando ¿a quién? Al dueño de esto, que es el Espíritu Santo. Y cae ahí Ananías. Al rato viene Zafira, y entonces Pedro, sin saber si estaban de acuerdo, viene y la entrevista. Así es el monto, y así lo vendieron. Sí, vea usted los pies de los que acaban de ir a enterrar a su esposo, y ahorita la van a ir a enterrar a usted por engañar al Espíritu Santo. Pedro transfigurado era de miedo. ¿Y por qué ahora no? No, o sea, es que yo quiero que usted me entienda. Hay cosas que en la palabra de Dios se ven de forma natural, pero que tienen un efecto espiritual. Cuando usted y yo engañamos al Espíritu Santo, sin querer queriendo, en esta área enterramos nuestras finanzas y nuestra economía, y no permitimos que Él fructifique en nosotros. Sigo. Vea lo que dice ahí, vaya conmigo. Capítulo 5, versículo 14 y 16. Del 14 al 16 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto era que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Y qué? Y la sombra les tapaba el sol por un ratito. No. Cuando caía la sombra, los enfermos eran sanados y los que estaban cautivos eran libertados, hermanos. Lo que yo quiero preguntarle ¿era la sombra de Simón el pescador, o era la sombra de Pedro, o era la sombra en donde él estaba sumergido? Yo creo firmemente que era la sombra donde él estaba sumergido. Era la sombra del Espíritu Santo en el cual él estaba ahí sumergido, porque este es el milagro de transfiguración, vivir sumergido ahí sumergido. Bautizado significa sumergido en el Espíritu de Dios. Oh, pastor, pero eso cuesta mucho. Pues yo le estoy diciendo que es natural.
No crea usted que por causa del llamado que Dios le ha dado a usted, usted tiene un peso especial y entonces va para el fondo. No. Todos siempre vamos hacia arriba. Hay una disciplina espiritual, hay un proceso, hay un día a día de subir a lo alto del monte. Necesitamos renunciar a todo el modernismo que nos tiene atrapados a través de tecnología y a través de tantas cosas para permitir que el Espíritu Santo nos devuelva ahí, al aposento alto. Dice la palabra de Dios: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y algunos por la misericordia de Dios eran sanados. ¿Qué dice la palabra? Y todos eran sanados. Este es el milagro maravilloso que el Señor Jesucristo nos promete. Les prometió a sus discípulos y nos promete a cada uno de nosotros cuando nos dice, cuando Él le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque entonces el Espíritu de Dios va a venir a ustedes y Él va a empezar a moverse sobre las aguas. Génesis 1:2. Él va a empezar a moverse sobre las aguas, ordenando todo lo que estaba desordenado, dándole forma a todo lo que estaba sin forma, llenando todo lo que estaba vacío, disipando toda tiniebla y transformando todo caos en un diseño precioso, que es el diseño divino para tu vida y para mi vida. Hasta que el Espíritu de Dios le diga al Padre: es tiempo, y el Padre diga: sea la luz, y va a venir esa luz, que es ni más ni menos que esa gloria de la casa postrera que el Señor quiere hacer descender sobre cada uno de nosotros. Porque este no es un tiempo para una persona, no es tiempo para un Elías, no es tiempo para un Eliseo, no es tiempo para un Jeremías, no es tiempo para un Sansón, no es tiempo para un David, es tiempo para una iglesia. ¿Me entiende? Es tiempo para el cuerpo de Cristo, es tiempo para la iglesia, y Él quiere usar a todos nosotros para poder impactar el mundo a través de esta gloria de la casa postrera. Yo quiero pedirle que usted pueda cerrar sus ojitos ahí donde usted está, y quiero concluir mientras usted tiene sus ojos cerrados en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 12 al 14. Dice: de cierto os digo, dice el Señor Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Mayores cosas. ¿Cómo puede ser esto posible? A través del milagro de la transfiguración. Padre, yo te doy gracias. Quiero pedirle a los hermanos ahí atrás que se detengan un momento. Nada más el que tiene que estar ahí con la cocina, no, pero los demás deténganse en un momento para que podamos honrar al Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana maravillosa, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy la verdad de tu palabra está trayendo libertad a mi vida. Y hoy yo te ruego, maravilloso Espíritu de Dios, yo te imploro, Espíritu Santo, te ruego, te suplico, por favor, ejecuta este milagro de transfiguración en mi vida. Hay muchas personas, y me incluyo, que hemos visto en tiempo atrás cómo esta transfiguración se iba ejecutando. Y es que esto es lo triste: esta transfiguración va dándose día a día y va en aumento como la luz de la aurora. Pero en el momento en que te detienes, en el momento en que abandonas esta comunión con el Espíritu Santo,
esta transfiguración viene hacia atrás. Nosotros como iglesia necesitamos estar velando. ¿Velando en qué? Velando en que este milagro de transfiguración esté siendo ejecutado, este proceso maravilloso en nuestras vidas, para que cuando el Señor envíe por su iglesia nos encuentre velando en esta transfiguración, y entonces recibiremos lo que tanto anhelamos. Seremos transformados en los aires, porque esto corruptible será transformado en incorruptible, esto mortal en inmortalidad, pero será hasta el final. Pero tenemos que estar vigilantes, constantes a esta obra del Espíritu de Dios. Yo no sé cuántos en esta mañana dicen: pastor, yo tuve una relación maravillosa con el Espíritu Santo. Yo antes vi esta transfiguración en mi vida. Yo antes iba viendo cómo la gloria de Dios, yo oraba por los enfermos, estos te sanaban, yo le predicaba a las personas y venían al conocimiento de Cristo. Pero es que usted sabe, yo no sé, de un momento a otro el tiempo ya no alcanza, los quehaceres, las cosas, los compromisos familiares, compromisos económicos, los compromisos laborales de los negocios. El modernismo nos ha atrapado, el confort, y nos hemos conformado, y nos ha atrapado los placeres de este mundo, o sea, de este tiempo. Si en esta mañana el Señor te ha hablado y quieres iniciar una vez más este camino hacia la transfiguración, entendiendo que es día a día, sin excusas, sin pretextos, yo le invito a que usted pueda pasar aquí adelante y que le diga: Espíritu Santo, perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, Espíritu de Dios. Perdóname, Espíritu Santo, perdóname. Oh, sí, Señor. No podemos vivir de glorias pasadas. No podemos vivir de chispazos. No podemos vivir de cosas que sucedieron un día pero ya no. Es tiempo de que nos rindamos, es tiempo de volver ahí al aposento alto, es tiempo de volver a ese tiempo de amores, a ese tiempo del primer amor, es tiempo de volver a esa comunión que teníamos maravillosa con la persona del Espíritu Santo. Es tiempo de que volvamos a gozarnos a través del ver el poder y la gloria de Dios moverse en medio de mi vida, y cómo Dios me usaba para su gloria, cómo Dios me usaba como un instrumento. Pero he perdido el rumbo, he perdido el rumbo. No estoy hablando de pecado, no. Yo no estoy hablando de pecado, estoy hablando de que ya no hay aquel fuego. Se ha apagado el fuego, el aceite en mi vida se ha vuelto viejo, rancio. Y necesito de ti. Yo quiero que usted levante sus manos y yo quiero que usted le diga: Espíritu Santo. Bueno, vamos, dígale: Espíritu Santo. Vamos, fuerte. Espíritu Santo, yo te pido que me perdones. Yo sé que voy a tener que esforzarme. Yo sé que voy a tener que ser constante. Yo sé que esto es un proceso y que esto es un día a día. Y por eso hoy yo te pido perdón, porque me he descuidado. El modernismo, los placeres de este mundo me han alejado de ti. Y no hablo de pecado, Señor, sino simplemente que ya no tengo aquel tiempo que antes anhelaba para ti. Y por eso hoy yo te pido que me perdones.
Perdóname, Espíritu de Dios. Perdóname porque ahora soy yo quien dirijo mi vida. Ahora soy yo el que me creo sabio en mi propia prudencia y opinión. Perdóname porque ahora soy yo el que dirijo mis finanzas y mi economía, a mis hijos. Perdónanos, perdónanos, Espíritu Santo. Perdóname. Puedes decírselo.